tutorial número 10, áreas y volúmenes, análisis, ejemplo 6 de la página 426, ejemplo 2 de las páginas 432 y 433 del libro Stewart, cálculo de una variable trascendentes temprana. Calcule, análisis del ejemplo 6, calcule el área definida entre la recta y igual a x menos 1 y la parábola y cuadrado igual a 2x más 6. Es la que se encuentra en la figura 13. Entonces tenemos la recta, esta es la recta y más 1 y la parábola al ser aquí en la gráfica despejan la x, pasan el 6 para el otro lado y pasan a dividir el 2 y obtienen esta expresión. Solución. Al resolver las dos ecuaciones, los puntos de intersección son el punto con coordenadas menos 1, menos 2 y 5 aquí y 4 en y, 5,4. Estos son los puntos donde estas dos curvas, estas dos ecuaciones se van a encontrar, tienen el mismo punto ahí. Al resolver la ecuación de la parábola y determinar x, observamos que, según la figura 13, esta figura, las curvas que limitan a la izquierda y a la derecha son. Entonces, esta es la curva de la izquierda, esta corresponde a la parábola aquí en la región de azul, y esta es la curva de la derecha, que es la de la recta, corresponde a la recta acá, la que va aquí que colorean con rojo. Es necesario integrar entre los valores de y adecuados. Entonces, ¿de dónde a dónde va y? Observemos que y va desde menos 2, ahí está el área, hasta 4. Vemos que el área se encuentra comprendida entre y menos 2 y y igual a 4. Es decir, que vamos a plantear la integral en términos de y. Entonces aquí vamos a hablar de la distancia de x. Estas serían las distancias de x que se estarían revisando. Por consiguiente, tenemos que, según la figura, las curvas que limitan la curva de la izquierda y la curva de la derecha. Entonces, aquí tendríamos curva de la derecha, sería esta, y más 1, que es la que colocan aquí, y le restan la curva de la izquierda, que sería esta, para obtener estas respectivas distancias de la x, los respectivos valores de las x acá. Al quitar el paréntesis, aquí quitan los paréntesis menos, se obtiene, manejan términos semejantes, 1 menos menos más 3 da 4, se obtiene este polinomio simplificado. Ahora, ¿cuál es la antiderivada? La antiderivada es y a la 3 sobre 3 por menos 1 medio, la de y cuadrado sobre 2 y la de 4 es 4y, evaluado entre menos 2 y 4. Por el teorema fundamental se cambia el valor de la y por el límite superior y se le resta la misma antiderivada evaluada en menos 2. Y se obtienen, aquí tendría cuando es evaluada la antiderivada en 4 y aquí se obtiene el valor cuando es evaluada en menos 2. Al hacer los cálculos respectivos obtenemos que el área entre estas dos curvas es igual a 18 unidades cuadradas. Análisis del ejemplo 2. Determine el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual a raíz de x respecto al eje de las x, desde 0 hasta 1. Ilustre la definición de volumen dibujando un cilindro de aproximación representativo. Bien, entonces lo primero que tenemos en el plano XY es la curva y igual a raíz de x, que es esta que nos dibujan acá. Me dicen que el valor de x va desde 0 hasta 1. Entonces esta es la región que me dicen que haga girar sobre qué eje. Sobre el eje con respecto al eje x. Entonces esta es la que vamos a girar con respecto al eje x. Como se ilustra aquí en la figura. La región se muestra en la figura 6a, que es esta. Si giramos alrededor del eje x, obtenemos el sólido este. Entonces empiecen a imaginarse esto girando y se obtiene este
sólido de revolución, se denominan así, sólidos de revolución. Bien. Cuando cortamos a través del punto X obtenemos un disco de radio raíz de X. Entonces vamos a calcular lo que hacen aquí para el volumen es hacer que el sólido contenga infinitos cilindros circulares rectos, en donde tenemos que esta es la altura delta de X y el radio del cilindro sería este, que es el que vamos a obtener con la función. Cuando cortamos a través del punto X obtenemos un disco de radio raíz cuadrada de X. Entonces este es raíz cuadrada de X, es el radio. Es igual al radio del cilindro circular recto que dijimos. Y el área de la base de ese cilindro es radio al cuadrado por pi. Es decir, que cancelo la raíz con el cuadrado y me queda que el área de la base de ese cilindro de aproximación representativo, el área de la base es pi por x. Y el volumen del cilindro de aproximación, un disco con espesor delta de x es, entonces multiplicamos por delta de x, es decir, el área pi x por delta de x. El sólido está entre 0 y 1. El sólido se encuentra entre 0 y 1. Es aquí donde entran las sumas de Riemann y esto se define por medio de una integral de 0 a 1 del área por la altura. Entonces la sumatoria son la suma de todos estos cilindros representativos infinitos que van de 0 hasta 1. Ese límite. Entonces nos queda a de x, que es pi x de x, y ya nos resta buscar la antiderivada. Pi es una constante, perdón, y la antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Al aplicar el teorema fundamental, cambiamos x por 1 y queda x cuadrado, es decir, queda 1 al cuadrado 1 sobre 2. Menos, evaluamos en el otro valor que es 0, en el otro límite, y esto me da 0. Obteniendo que el volumen de este sólido de revolución es pi medios unidades cúbicas.